Ok, video 5.1 de la serie. Y leemos, dice que el faraón que se había levantado nuevo en Egipto, que no conocía, aleluya, al pueblo, gracias Señor, decidieron, aleluya, poner cargas extras sobre el pueblo de Israel para evitar su crecimiento, para evitar su multiplicación, para mantenerlos atados, para mantenerlos asfixiados, para mantenerlos aplastados, de manera como neutralizados, de manera que, como le tenían miedo, tome esa palabra, el enemigo nos tiene miedo, porque el enemigo sí sabe quién nos respalda, el enemigo sí sabe lo que portamos, el enemigo sí sabe quién va en nosotros. Somos nosotros los que tenemos que crecer en fe, somos nosotros, mis amados. Entonces los egipcios idean este plan para neutralizar a los israelitas. Entonces dice, verso 11, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributo que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramasés. Esto lo hicieron los israelitas bajo opresión, bajo esclavitud. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban. Cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. No es que se dejaron desvivir, no es que se dejaron enfriar, no es que se dejaron sacar del camino, del propósito. Estaban estancados, aleluya, en su crecimiento espiritual, en su búsqueda con el Señor, pero terrenalmente hablando, aleluya, era incontrolable, eran imparables, ¿no? Pero lo importante para el Señor no son tus logros terrenales. Lo importante para el Señor no son tus obras, no es tu justicia, porque para el Señor no es por obras para que ninguno se gloríe. Y para el Señor, aleluya, nuestras justicias son trapos de inmundicia. Aleluya. Entonces dice el verso 13, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida, amargura, aleluya, con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor, como se sentía la hermana de la que les hablé de la plataforma, que ya llegó un momento que por una palabra, aleluya, que el enemigo aprovechó, aleluya, para ministrar allí, que no fue dada por mí, pero sí es algo que se movió, pues ahí en la plataforma, en los hermanos, la hermana, aleluya, comenzó a ser oprimida con dura servidumbre, es decir, el mismo trabajo que ella realizaba antes de conocerme, antes de conocer la plataforma, antes de conocernos, que era un deleite, que ella ama su trabajo, que ella le gusta su trabajo, aleluya, aquello se convirtió en una carga, aquello se convirtió en una dura servidumbre, aleluya. Gracias, Jesús. Y habló el rey de Egipto, estamos hablando de que trae que amargura. La persona que me pasó a mí ese día, yo no me sentí en amargura, yo no me sentí en amargura. Recordemos que yo estaba llena, yo estaba más madura que los que estaban en la congregación, incluyendo los pastores, pero me faltaba madurez. Pero hay hermanos que no están llenos, que no están maduros, que les falta liberación. Y el enemigo les roba la paz, el enemigo les roba el gozo, ¿no? Entonces eso para irlo aplicando a nuestras vidas. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreras en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras que temieron a Dios, aleluya, eran hebreas. Y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que le preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y le dijo, ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida a los niños. Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes de que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras
y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. ¿Qué es lo que las llevó a ellas a ser prosperadas? El temor a Dios. ¿Qué es lo que nos lleva a nosotros a ser prosperados? Estamos hablando de prosperidad terrenal. Aquí no se está hablando todavía de la parte espiritual en la que Dios iba a intervenir. Prosperidad terrenal por vivir en el temor a Dios, porque tu corazón se guarda en el temor a Dios. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Un varón de la familia de Leví, nacimiento de Moisés, capítulo 2, fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a orilla del río. Esta parte la sabemos. Vamos a saltar para ir a los puntos específicos que tienen que ver, para ilustrar un poquito el punto que estamos estudiando, que tienen que ver específicamente con qué, con lo que produce esta influencia en el creyente, en la persona, aleluya, para identificarlo. En el verso 23 de Éxodo 2 dice: aconteció que después de muchos días el rey de Egipto, el que estaba oprimiendo al pueblo, y los hijos de Israel gemían. Murió el rey de Egipto. El rey de Egipto que había criado a Moisés muere. Y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Gracias, Señor. Saltamos un poquito. En el capítulo 3, gloria al Señor Jesús, verso 7 dice, el Señor hablando con Moisés: ese es mi llamado, amado. Usted de repente hay inquietud, de repente quiere saber. Yo también le pregunté el primer año como que cuál sería mi llamado, cómo me va a usar. Quiero saber, después de tanto proceso, de tantos fuegos, hasta se me olvidó. Y en mi primer año leyendo, el Señor me habló en Éxodo 3:10 y me dijo: ven por tanto ahora. Por eso usted ve el versículo en la portada de la página del Facebook. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saque de Israel para que saque de Egipto a los hijos de Israel, a mi pueblo, los hijos de Israel, aleluya. Por eso es un ministerio conjunto, porque empezó Moisés y terminó Josué, y ya es el tiempo de Josué. Ya el Señor está usando ese Josué, aleluya, y poco a poco el Señor nos irá ayudando a entender, gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces el Señor le dice en el 7 a Moisés: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, gloria a Dios, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. ¿Estaban en qué? En angustia. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Verso 9. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Verso 10. Ven por tanto ahora y te enviaré ¿a quién? A Faraón, para que saque de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Aleluya. Moisés le hizo resistencia al llamado. Yo creo que en algún momento todos lo hacemos. Bueno, yo lo hice. Yo lo reconozco. Aleluya. Aleluya. Nos vamos un momentico al capítulo 6 y fíjese lo que dice aquí. Ya Moisés había venido dándole palabra al pueblo, ¿no? Pero una persona cuando está bajo la opresión de este espíritu, hermano, no discierne la voz de Dios, no entiende lo que se le está hablando, así sea que uno sepa que el hermano o la hermana que me está hablando sé que es de Dios,
pero el nivel de turbación que le viene a la persona, dice en el verso 6, el Señor le está diciendo, Jehová comisiona a Moisés y a Aarón. ¿Qué dice? Entonces Moisés, verso 22 del capítulo 5, verso 22 del capítulo 5, entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué aflige a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? ¿Por qué? Porque cuanto más frente le hacía Moisés a Faraón, peor le iba al pueblo. Cuanto más Moisés le obedecía a Dios y le hacía frente a Faraón, Faraón más oprimía al pueblo, más los cargaba, más los castigaba, se desquitaba con el pueblo. Aleluya. Y eso le daba pesar a Moisés. Y Moisés le dice, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. El verso 6, el capítulo 6, en su verso 1, entonces el Señor dice, Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Y a partir del 2, entonces el Señor le está hablando a Moisés y a Aarón para que vayan a llevarle una palabra al pueblo de ánimo, vayan a llevarle una profecía para que ellos entiendan que lo que está pasando, aleluya, es una antesala, aleluya, de la manifestación de mi gloria en ustedes. Faraón los va a dejar ir, yo me haré cargo, ¿no? Lean el pasaje completo, yo les dicté los versículos. Capítulo 6, usted puede leer el libro de Éxodo del capítulo 1 en adelante bajo este entendimiento, poco a poco, con tranquilidad. Escoja un punto por vez, ya eso se lo he explicado varias veces. Entonces ellos van, aleluya, a llevarle la palabra de consolación, a llevarle un consuelo, a animarlos, ¿no? Con la palabra que el Señor les da. Entonces dice, vamos a leer el verso 7, el verso 6 del capítulo 7, vamos a leerlo, y dice, por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas, ¿de dónde? De Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Eso se le está mandando a decir a Israel. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Yo, Jehová. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Aleluya, le viene sordera espiritual porque caen en congoja. Su espíritu, aleluya, se sobrecoge del maltrato que está padeciendo, aleluya, y hay un nivel de opresión que no hay manera de que Dios pueda tratar con ellos. Aleluya. Gracias, Jesús. Por eso es que Moisés paga el precio que pagó. Y sin embargo al final no los llevó a la tierra prometida. Tuvo, Señor, que buscar el relevo. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Entonces hablamos de congoja de espíritu. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Adonai. Aleluya. Y porque hablamos de idolatría, gloria al Señor Jesús, porque cuando ellos están, aquí terminamos el punto de Faraón, porque cuando ellos están en el desierto, usted tiene que leer los pasajes, tiene que leer el contexto completo, ¿ok? Porque recuérdense que cuando se lo leí, le dije que era gente de corazón inconstante, idólatra. Cuando ellos estaban en el desierto, aleluya, ¿qué decían? Ellos se quejaban y lloraban por lo que habían dejado atrás. Y así, hermano, hay mucho pueblo hoy que no se dan cuenta, no disciernen, hermano, que se viven quejando, no disciernen, que abren la boca para quejarse por lo que dejaron de tener, por lo que pudieron haber tenido, por lo que perdieron, por lo que pudieron haber recibido, por lo que hoy tienen, pero que pudiera ser mejor. Y nos abrimos la boca para decirle gracias, Señor, cuando Filipenses dice gozo en el dar, gozo en el servicio, gozo en el sufrimiento, aleluya. No,
y la palabra dice, dad gracias en todo. Entonces es directamente una dureza de corazón que le viene a la persona, una persona con corazón que no tenga gratitud, una persona con un corazón que no sea capaz de abrir la boca para agradecerle al Señor hasta cuando le están pasando cosas, situaciones fuertes, dolorosas, aleluya. Es una persona, hermano, con corazón duro de incredulidad. Y por ahí podemos ir, porque la incredulidad es blasfemia, porque detrás de la blasfemia está el anticristo, el espíritu, y por ahí vamos. Se están dando cuenta que al final están trabajando juntas en un solo creyente. Cuando habla de corazón inconstante, aleluya, es una persona que según como le vaya, ese día tiene el ánimo arriba y según como le vaya, ese día ya siente que no puede más, ya siente que, y a veces el mismo día son tan cambiantes, son tan inestables, son tan inconstantes en su ánimo, aleluya, que es más el tiempo que pasan estancados, aleluya, que dando un fruto digno para el Señor. Y si el Señor me lo permite en su tiempo, vamos a hablar de los tipos de frutos que debería dar un creyente, que no es el fruto del Espíritu Santo, nada más, hermano, para que nos continuemos examinando. Fíjense lo que habla la Biblia de una persona con corazón inconstante. Y si alguno de vosotros, Santiago capítulo 1, verso 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todo su camino. Entonces, ¿cuál es la raíz de la inconstancia? ¿Cuál es la raíz de la tibieza espiritual? ¿Cuál es la raíz de la doblez de ánimo? ¿Cuál es la raíz de la queja? La incredulidad. Pero pida con fe, no dudando nada. Entonces, mientras ellos veían lo que con el ojo natural ellos consideraban que estaba bien, Jehová es mi Dios. Pero cuando Dios comenzaba a presionar un poquito para extraer de ellos a Egipto, como el Señor me lo dijo hace varios años, igual que con Babilonia, si yo los saco de Egipto o los saco de Babilonia, pero Babilonia no ha sido expulsado de ellos. Ese es el proceso por el que va a pasar el pueblo de Dios a ser sometido a un horno de fuego calentado 7 veces más. Ese es el proceso por el que va a pasar el pueblo de Dios cuando hablamos de trilla, para ser madurado, para que termine de salir toda impureza, para que termine de salir todo lo que lleva el pueblo de Dios a mantenerse en alianza con el mundo, hermano, porque si no se van a dejar robar su bendición. Gloria a Jesús. Entonces, estamos hablando de que la persona inconstante, la persona, lo otro que es importante, hermano, que ustedes comprendan que la idolatría no es solamente adorar ídolo, adorar una imagen, un muñeco de yeso, de madera, de cartón, de oro, de bronce, de plata. Hermano, idolatría es cualquier cosa que le quita su lugar al Señor. Y ellos tenían idolatría por la comida. Tenían idolatría por lo que estaban dejando atrás. Es decir, que no estaban siguiendo al Señor con convicción. Dios los estaba sacando porque Dios sabía que era lo mejor para ellos. Dios siempre va a saber lo que es mejor para nosotros. Y a veces altercamos con el Señor, consciente o inconscientemente. Pero cuando la persona está en idolatría, está en adulterio espiritual. Está en fornicación espiritual. Son tantas ramificaciones que trae un solo pecado a la vida del creyente, hermano, que yo creo que usted tiene desde ahorita, por lo menos hasta, yo creo que estos seis meses que van faltando para el conteo, que entre el conteo regresivo de los 1260 días, aleluya, creo que tendría tiempo suficiente para examinarse en la presencia de Dios con todo el alimento fresco que el Señor está mandando por sus vasos, amado. ¿Para qué? Para que se esté alineado para lo que el Señor tiene para nosotros. Porque es que nadie va a salvar al remanente del fuego que viene. Es que nadie. Las doctrinas
de demonios, las enseñanzas erradas, las doctrinas de hombre que venía teniendo al pueblo tibio, que venía teniendo al pueblo adormecido, diciéndole que la iglesia no va a pasar gran tribulación, que el arrebatamiento es antes, que hermano, creo que a estas alturas ya se tienen que haber dado cuenta, ¿verdad que sí, mis hermanos? Gloria a Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a entregar este video. Voy a entregar este video porque prefiero grabar. Gloria a Dios. Aquí tengo el teléfono. Nuevamente pedí un teléfono prestado para leer. Porque aquí ya está bien redactado, está pasado en limpio y todo. Para no leerlo del cuaderno. Aleluya. Para leer, entrar entonces en la parte de la trilogía que el Señor me dirige, a ver si damos como una introducción, ¿no? Si no, simplemente voy a dictar y que el Espíritu Santo vaya haciendo. Entonces voy a entregar este video. Con este video se cierra el punto 5 y 5.1, espíritu faraónico. Aleluya, se cierra la serie. Aleluya, bajo ese título que estábamos ministrando. Gloria a Dios.